Lo tienen en Mateo 16:13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? Ahora le pregunta a sus discípulos, la iglesia, ¿quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado, feliz, dichoso, pleno eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. Pueden tomar asiento. Lo vuelvo a repetir, hoy estamos en domingo de Pentecostés, aunque es una predicación especial, no es diferente a la serie que venimos viendo en Efesios y particularmente en los últimos 2 domingos sobre todas estas entidades espirituales, sobre todas estas 2 realidades espirituales en las que se maneja la iglesia. Por eso, hace 2 domingos comenzamos a hablar sobre entidades espirituales que Pablo llama en Efesios, ¿recuerdan? Principados, autoridades, poderes, señoríos. Son seres espirituales creados por Dios para el servicio de Dios. Ellos iban a asistir en el gobierno de Dios mientras Él gobernaba el cielo y la tierra. ¿Ok? Hasta ahí es un resumen súper mínimo de lo que venimos viendo. Pero estos seres se rebelaron a la autoridad de Dios y comenzaron a usar ese poder y autoridad para su propia agenda. El primer ser espiritual que se rebeló, lo dice Juan en Apocalipsis 12:9, fue la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás. Es el primer ser espiritual que se rebela ante Dios. Él, Satanás, engañó al hombre y a la mujer, tomó la autoridad que tenía el hombre, que se le había dado al hombre, y estableció su reino en la tierra, su reino de la muerte. Dice Hebreos 2, el imperio de la muerte. Vivir sin el Señor es muerte. Esa es la declaración final de la Biblia. Uno no sigue a Jesús porque, bueno, que me hace sentir bien y voy a la iglesia y ya está, ¿no? Y no me siento solo y los chicos no me discriminan. No sigue a Jesús, por eso es un cambio de vida rotundo. Sale de la muerte para entrar a otra especie de vida, por así decirlo, que se llama vida. El contraste es total. El hombre se rebeló y por la rebelión del hombre entró la muerte. La muerte. Si quieres ver qué es la muerte, ve a tu barrio y ve tu casa, si es que no te sujetas al Señor. Eso es muerte. Exactamente eso es muerte. Pero esta rebelión, en realidad fue la rebelión de este primer ser, que la vemos en Génesis 3, en realidad, bíblicamente, fue la primera rebelión de 2 rebeliones más que iban a venir entre el hombre y los seres espirituales. Así que, al comprender lo que vamos a ver ahora, vamos a entender con mayor profundidad lo que acabamos de leer en Mateo y cómo se relaciona con Pentecostés, y van a ver cómo encaja todo con Efesios, cómo en la Biblia es un mismo mensaje. Como lo dije hace 2 segundos, la primera rebelión ocurrió en Génesis 3. Esa es súper conocida. Satanás engaña a Adán y a Eva. Pero la segunda rebelión ocurrió en Génesis 6, que también es muy conocido. Miren lo que dice Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ¿ven el contraste? Están las hijas de los hombres, las hijas de los seres humanos, de la humanidad, y luego están los hijos de Dios. Los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Como lo dije al principio, deben tener en cuenta que hace 2 domingos venimos hablando sobre estos seres espirituales. Los hijos de Dios que menciona acá era el nombre que recibían los seres espirituales creados por Dios. Pero en este pasaje, estos hijos de Dios dejaron el lugar de servicio y dejaron su lugar de trabajo a Dios y vinieron a la tierra, y claramente lo dice el pasaje, para tener intimidad con mujeres
y procrear una nueva raza de hombres. Por eso Pedro posiblemente se refiere a esto en 2 de Pedro 2, del 4 al 5. Pedro habla de ángeles que pecaron antes del diluvio. Lo menciona claramente ahí. Ángeles que pecaron antes del diluvio. Y Judas, no el traidor, porque no puede escribir después de muerto, el medio hermano del Señor, Judas, en el capítulo 1, versículos 6, 7, habla de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, la morada de los ángeles, para fornicar y seguir vicios contra naturaleza. Está claro en 2 de Pedro y está claro en Judas. Por eso un pastor que se llama John MacArthur dice que Génesis 6 fue una invasión demoníaca a la tierra. Lo que estoy explicando, esta era la visión común del pasaje en la época de Jesús. Ellos leían Génesis 6 y lo entendían como se lo estoy explicando ahora. Seres espirituales dejaron su morada y descendieron a cohabitar con mujeres aquí en la tierra. Así que imagínense una nueva raza de personas, mitad hombre y mitad demonios. ¿Qué tal? ¿No? Qué vida horrible. A veces vamos con Andri y Jere caminando por como la avenida, ¿no? Para ir a Libertad, a la Rotonda. Y vemos un Rottweiler y vemos un perro salchicha. Entonces nos empezamos a imaginar cómo sería, ¿no? Si se cruzan. ¿Se imaginan un perro salchicha con la cabezota del Rottweiler? O el Rottweiler con el cuerpito de... nos empezamos a imaginar, nos partimos de risa y todo eso. Imagínense una nueva raza, mitad hombres y mitad demonios. No es tu hijo que se porta mal, se porta como un demonio. No. O sea, mitad hombres y mitad demonios. Dios, todos sabemos la historia, manda juicio sobre esa generación y resetea, para que entendamos, resetea la creación por medio de Noé. El diluvio utiliza a Noé. Pero luego el autor de Génesis, en el capítulo 11, relata una tercera rebelión, y todos conocemos a qué me estoy refiriendo, la rebelión en la torre de Babel. Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Historia súper conocida. Lo que no es tan conocido es que la práctica de edificar ciudades con cúspides, con torres, con cúspides que lleguen hasta el cielo, también era una práctica muy conocida ya en la época. Estas construcciones eran templos con una torre, literalmente una torre alta, y al final de la torre tenían una habitación. ¿Para qué? El objetivo era tener como un contacto con los dioses. Por eso hacían estas torres. El dios descendía, descansaba en la habitación de arriba, por eso hacían la habitación, y el pueblo los adoraba. O sea que era un culto pagano, idolátrico, demoníaco en lo que se hacían en esos templos con esas torres. Esas torres eran llamadas los zigurats. Ustedes buscan en Google los zigurat y aparecen toda la historia de eso. Y buscaban conectar lo divino con lo terrenal. O sea, no es simplemente que el Señor se enojó y les cambió las lenguas y los retó. Vamos, sigan. Había un trasfondo espiritual muy fuerte. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Recuerden, ellos no eran tontos. Es más, nosotros somos más, un poco menos desarrollados al no entender la realidad espiritual. Nosotros como que lo racionalizamos todo, ¿sí? Entonces está empañado el vidrio del baño y se escribe, hola, soy un fantasma. Uy, un temblor y se escribió, hola. Racionalizamos todo. Pero ellos entendían muy bien la realidad espiritual en la que vivían. Y hacían estas torres para conectar lo divino con lo terrenal. ¿Sí? Contactos con lo espiritual, demoníaco. Por eso Dios envía juicio. Ahora la pregunta es, ¿por qué problema habían construido una torre hasta el cielo? ¿No tenemos nosotros rascacielos 5 veces más grandes? 90 metros dice que por ahí podía medir la torre de Babel. Monumento enorme para la época. Pero nosotros tenemos rascacielos de aquí de 800 metros, no sé cuánto, una locura. ¿Por qué Dios se enojaría con la construcción de una torre alta? ¿Será que está en contra de los edificios? Los que vivimos en departamento estamos en pecado y los que viven en casa están también. El problema está en que nosotros entendemos cielo como ese lugar donde están las nubes, ¿no?
las estrellas. Pero ellos entendían cielo como el espacio espiritual donde moraban otros dioses. ¿Me van siguiendo? Entonces, así como Dios en el principio creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, ahora ellos querían crear su propio cielo y tierra, pero sin Dios. Por eso, un sigurat, una de las torres más famosas que se conocen hasta el día de hoy, le pusieron el nombre de Etemenanki. No sé si estoy invocando un demonio, pero ese es el Etemenanki. Y literalmente esa torre significa la fundación del cielo y la tierra. Ellos querían crear su propia tierra sin Dios. Era más allá de que no querían esparcirse. Así que con estas dos rebeliones, la de Génesis 6 y la de Génesis 11, se buscó crear un nuevo cielo y una nueva tierra habitado por un nuevo hombre, mitad humano y mitad demonio. Capaz que ahora pueden entender por qué el diluvio fue adecuado, ¿verdad? Tremendo lo que pasaba. En este punto de la Torre de Babel es donde Dios dice, basta, se acabó, y los dispersa por la tierra. Ya está, se acabó. Pero este juicio fue más que una separación de personas. Lejos, vos andás acá como la maestra, ¿no? Va a ir los del fondo ahí, Miguel y Romy, paran un poco de hablar, sentate acá. O sea, no era solamente así, no era separar porque sí. Desde Génesis 3, el hombre había persistido en la rebelión. Constantemente buscaba alejarse de Dios, adorando otros seres espirituales. Entonces en Babel Dios dijo, basta. Y les dio lo que ellos buscaban. A forma de juicio, Dios los dispersa por las naciones, eso es lo que dice el texto, y puso cada nación bajo la autoridad de un ser espiritual. Y luego escogió a Israel como su heredad. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Dios dice basta, dispersa a la humanidad y pone cada nación en las que estaban dispersos bajo la autoridad de un ser espiritual que no es Él. Pero elige a Israel como su heredad. De ahí viene el concepto, Israel es mío, Israel es mi heredad. Deuteronomio 32:7, en la Nueva Traducción Viviente, hablando de la Torre de Babel, dice lo siguiente. Recuerda los días pasados. Es una canción muy, no sé si estimulante, pero Moisés les escribe una canción para que recuerden las bondades de Dios, pero en esa canción le dice, pueblo loco, ignorante, así pagáis a Jehová. Está buena para hacerla un domingo, ¿no? Así pagáis a Jehová. Es durísima la canción. Y en el versículo 7 dice, recuerda los días pasados, le dice Israel. Piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo, Dios, asignó territorio a las naciones. ¿Cuándo fue eso? Cuando dividió a la raza humana. ¿Cuándo dividió a la raza humana? En Babel. ¿Qué hizo en esa división? Fijó los límites de los pueblos, le puso límites a cada territorio según el número, ¿qué dice ahí? De su corte celestial. Otros manuscritos los traducen según el número de los hijos de Dios. Dividió las naciones y las entregó a los hijos de Dios. ¿No me quieren a mí? Les doy lo que quieren. Y la Biblia, que utilizaba todo el imperio romano en la época de Jesús, que se conoce como la Septuaginta, lo traduce, dividió a las naciones según el número de los ángeles de Dios. O sea, está clarísimo. Dios los divide y les dice, en juicio les doy lo que ustedes quieren. ¿No me quieren adorar a mí? Pues los entrego a la autoridad de estos seres espirituales que ustedes tanto buscan. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque es necesario entender esto, hermanos. Uno de los peores juicios de Dios es que el Señor te abandone a tus deseos. Por eso deben tener mucho cuidado con las canciones que escuchan. El otro día comencé a cantar una canción horrible y Jere, mientras se lavaba los dientes, la cantaba. La canción dice, a pesar de mí, siempre tú estarás. No soy lo que debo ser, pero vamos progresando. ¿Sí? Es un rap, a Jere le gusta todo eso. Y presten atención, casi todas las canciones son así. Soy una basura, pero tú me amas. Golpeo a mi esposa, pero lo hago con amor y tú me amas. Todas las canciones, la mayoría de las canciones que se escuchan ahora son eso. Soy infiel,
pero Él sigue siendo fiel. Y eso es un engaño de Satanás. Llega un punto donde en forma de juicio Dios dice, ok, te entrego a tus deseos. Ya está. El Señor te abandona, ya no te trae convicción, ya no te confronta, simplemente te deja la vida en la cual estás persistiendo. Te ama profundamente. Si te arrepentís, te perdona claramente. Pero Él insiste, insiste, te busca, te habla, te llama, hasta que dice, no me quiere. No quiere. Ya está. Te abandona y te da lo que tu corazón desea. Ese es uno de los peores juicios. No te cae una enfermedad como Job, todos tus ahorros no son robados de tarjeta naranja y de repente, ay, que... No. Él dice, te dejo la vida que querés. Anda. Vos elegís eso, no me querés a mí. Chao. Es uno de los peores juicios de Dios. Y eso es lo que hizo en la Torre de Babel. Continuamente están buscando la adoración de esos dioses. Dios dice, ¿saben qué? Basta. ¿Quieren eso? Listo, queden bajo la autoridad de ellos. Les doy lo que ustedes quieran. Pero Israel era tierra santa. Lo dice en el pasaje. Él escogió a Israel para sí. Él es el Dios de Israel. Israel era tierra santa, mientras que fuera de la congregación de Israel estaba el territorio enemigo. Esta cosmovisión estaba en los discípulos. Por eso dice Pablo a los Corintios, sáquenlo a este de aquí y échenlo fuera ¿a quién? A Satanás. La iglesia es tierra santa. Fuera domina el enemigo. Está en toda la Biblia este pasaje. ¿Nunca les pareció raro por qué en el día de la expiación, que se explica en Levítico 15, creo, había 2 toros? El sacerdote ponía la mano sobre un toro y transmitía los pecados, y al otro lo mataba, al toro, pero uno lo mandaba afuera a Azazel, dice. Era un demonio, Azazel. Los pecados se van fuera de tierra santa. Uno podía ver cómo el Señor literalmente perdonaba sus pecados. Esa era la cosmovisión, ese era el entendimiento, y así veían el mundo. Ellos, Israel es mi pueblo elegido, es mi tierra santa. Fuera gobiernan todos ellos, es tierra pagana, tierra gentil. Y luego, todos sabemos la historia, elige a Abraham para continuar su plan de restauración, y de Abraham nacen 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, y ahí vienen las 12 tribus que se convierten en las 12 tribus de Israel. Estos seres espirituales, lejos de sujetarse a Dios por la rebelión que tenían, continuaron esa rebelión y llevaron a las naciones a mayor rebeldía, a mayor depravación, a mayor injusticia e inmoralidad. Por eso ahora que vayan a sus casas y lean Daniel 8, en un pasaje Daniel está orando y no recibía respuesta, hasta que típico en lo que pasa a todos nosotros cuando oramos, nos aparece un ángel, ¿no? Y dice, perdóname Daniel, yo te quería contestar apenas comenzaste a orar, pero me demoré 21 días porque el príncipe de Persia, creo que dice, el príncipe de Persia me detuvo. ¿Qué? Se tuvo, pero se agarró a pelear con el rey. No, era una entidad espiritual. 21 días peleando. Y luego dice, y encima después del de Persia viene el príncipe de Grecia. Entidades que gobernaban territorios paganos. Está súper claro en la Biblia, por eso ustedes van a poder entender, por eso dice esto, por eso dice lo otro. Lejos estos potestades, autoridades de sujetarse a Dios, llevaron todo el mundo a mayor y mayor y mayor rebelión. Por eso, el salmo que leímos, creo, el domingo pasado, el Salmo 82, comienza así, y dice, Dios está en la reunión de los dioses, de estos seres espirituales. En medio de los dioses juzga, es el concilio divino, ¿recuerdan? Y Dios les dice, súper fuerte, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Eso es lo que tienen que hacer, justicia, honra en la tierra. No saben, no entienden, andan en tinieblas en la tierra por culpa de ustedes, tiemblan los cimientos de la tierra, todo es un caos. Y acá viene el juicio. Dios dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Lo ven? Los hijos de Dios, hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis, les dice a estos seres. Y como cualquiera de los príncipes,
caeréis. Y luego el salmista termina orando y dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Va a venir un día donde todas las naciones van a volver bajo la autoridad de Dios. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es súper rápido, después lo podemos hablar. ¿Qué tiene que ver todo esto con el pasaje que leímos de Mateo y con Pentecostés? Cientos y cientos y cientos de años después viene el Hijo de Dios, y por cierto Jesús en Juan cita este pasaje del Salmo 82. Ustedes saben que hay hijos de Dios. ¿Por qué me matan si yo digo que soy el Hijo de Dios? Él lo explica muy bien, él utiliza este pasaje. Viene el Hijo de Dios, desciende Jesús para llevar a cabo ese propósito eterno. Recuerdan que vimos en Efesios 3:11, el propósito eterno de acabar con la maldición, de bendecir a toda la tierra y de cumplir la oración de este salmo, que vuelva toda la tierra, todas las naciones bajo la autoridad de sus pies. Pero lo llamativo de esto es que Jesús iba a llevar a cabo esa misión por medio de un nuevo pueblo que él llama la iglesia. Ustedes, no sé qué están pensando, la de la esquina. Mira, los mandan con demonios, ¿no? Pobrecitos las otras iglesias. No, la iglesia. Él va a restaurar, Él va a ganar, Él va a recuperar por medio de la iglesia. Por eso dice en Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ahí le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Juan el Bautista, Elías, Jeremías, otro de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Mateo necesita aclarar que esta conversación ocurrió en Cesarea de Filipo? Quedaba a 40 kilómetros de Capernaum, Cesarea de Filipo, y encima era un camino de subida. No había autos, no había Uber motos, no había nada. Tenían que caminar 40 kilómetros, se los llevó 40 kilómetros para preguntar. O sea, uno no diría, pero pregúntamelo en Capernaum, no sé, 40 kilómetros caminando, ¿para qué? ¿Por qué ir a Cesarea de Filipo? Es una buena pregunta. Cuando leen la Biblia, nada está ahí por estar. ¿Por qué ir a Cesarea de discípulo? ¿Por qué Jesús lleva a sus 12 discípulos, 12 de Abraham, 12 discípulos de Jesús, a un territorio gentil para preguntarle eso? 40 kilómetros caminando, hermanos. ¿Hasta dónde es eso? 40 kilómetros de acá hasta... ¿Cómo? Un poco antes de Güemes. ¿Qué dicen? Mira, vamos caminando, quiero hablar con vos, Lucas. 40 kilómetros caminando hasta allá y... ¿podés cantar esto el domingo que viene? Es como, ¿qué? Pregúntamelo acá. O sea, y hay que volver después. O sea, 80 kilómetros para hablar eso. ¿Por qué se los lleva a Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo era un territorio marcado por la idolatría y por la adoración del dios Pan. El dios Pan era, ¿vieron Narnia? El mitad hombre y mitad fauno, ¿sí? Con los cuernitos, todo. Ese era el dios Pan. De ahí está la tradición de hacerlo al diablo con cuernos, con pata de burro y todo. De ahí viene. De ahí se adoraba al dios Pan. Cesarea de Filipo estaba en un territorio que era conocido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se llamaba Basán. Fuertes toros de Basán, dice Jesús en un salmo, me acornearon. Y Basán era conocido por tener cavernas donde había tanta influencia demoníaca que se les conocía como las puertas del Hades. Eran reales las cavernas, unas cosas enormes. Esto era conocido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esas cuevas se les llamaba las puertas del infierno. Y el pueblo lo entendía como puertas de entrada al reino espiritual de la muerte. ¿Recuerdan? Satanás vino a instalar el imperio de la muerte y ahora Jesús se los lleva a Cesarea de Filipos, donde había una puerta del infierno, en la puerta de Satanás. Una de esas puertas, lo vuelvo a repetir, del infierno, estaba en Cesarea de Filipo, donde hacían de todo, actividad demoníaca impresionante, sacrificios al dios Pan. Si ustedes ven, hay como ventanas en la roca donde se adoraba al dios del dios Pan, a la madre del dios. O sea, horrible, horrible. Pero lo más llamativo es que esa puerta de Cesarea de Filipo, ustedes ponen
Cesarea de Filipo, puertas del Hades, en Google, y la caverna está ahora. O sea, sí, está ahora, es como un punto turístico. Yo no les recomiendo que entren, pero es un punto turístico, o sea, lo pueden ver, está ahí la caverna. En Cesarea de Filipo estaba en la base, aún sigue estando en la base de un monte que se llama el Monte Hermón. Me van siguiendo hasta ahí, no sé qué mucha información. Y en la época de Jesús se enseñaba que en ese Monte Hermón fue donde descendieron los demonios de Génesis 6. Tremendo. Entonces Jesús tiene un propósito, los 40 kilómetros. ¿Vieron? Él no caminaba por caminar. Yo soy Dios, no me canso. Ustedes sí, jaja, vamos 40. No. Tenía un propósito. Se los lleva donde continuó la rebelión espiritual. Se los lleva ahí, a la puerta del Hades, del dominio de Satanás. Si es cierto o no es cierto que ahí descendieron, no lo sabemos, pero sí Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él entendía el mensaje que estaba dando porque su cultura creía firmemente eso. En el monte Hermón descendieron estos demonios de Génesis 6. Jesús se los lleva al monte Hermón y luego les pregunta, ¿quién soy yo? Y ahí, en la puerta de Satanás, Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Imagínense eso. Debe haber sido, se me pone la piel de gallina de pensarlo, ¿no? Jesús estaba mandando un mensaje claro a sus discípulos y a todas las potestades y entidades espirituales que estaban en rebelión. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo voy a aplastar toda la rebelión en el cielo y en la tierra por medio de mi iglesia. Espectacular. Están acá, ¿no? O prediqué en inglés y no me di cuenta. Ustedes, yo, nosotros. Yo voy a aplastar la rebelión. Y va a la puerta del Hades del imperio de Satanás. Y le dice, yo voy a aplastar. Me encanta la palabra en inglés. Crush. Suena mejor. Crush. Toda rebelión en el cielo y en la tierra. Por medio de mi iglesia. Así como estos demonios descendieron a formar su propio pueblo en rebelión, Jesús les dice, yo voy a formar mi propio pueblo en sujeción y lealtad a mí. Por eso yo soy el Señor. Y yo voy a triunfar por medio de ellos. O sea, ese es el pensamiento que el Señor tiene de la iglesia. No es un lugar para jugar al ping-pong porque es mejor que los jóvenes estén jugando al ping-pong que a que estén afuera. Por eso Jesús les dice en Mateo 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él no hablaba por hablar. No nos llevó 40 kilómetros de su vida porque le gustaba el paisaje. Tiene un mensaje claro. Por eso dice, las puertas de la muerte no van a soportar el poder de la iglesia. Debes entender algo ahora que vamos a comprender la iglesia y luego Efesios habla de mucho de la iglesia, que si eres cristiano, no fuiste llamado a vivir para ti mismo. ¿Hay un amén? ¿Por acá? Ah, gracias. Sí. ¿Todos los demás? Si eres cristiano, no fuiste llamado para vivir para ti mismo, usando a Dios de comodín, ¿no? Para las necesidades y los problemas que enfrentas. ¿A qué me refiero? Me congrego porque mi matrimonio está un poquito mal, mi hijito está enfermo, se sana y luego me voy al mundo cuando todo me va mal porque el mundo no es tierra santa. Te vuelvo. Eso es usar a Dios de comodín para las necesidades y los problemas que enfrento. Si eres cristiano, no fuiste llamado a vivir para ti mismo, usando a Dios de comodín en tus problemas, mientras vives enfocado en tu vida, seguro y tranquilo de que no te vas al infierno porque por amor Él murió por ti. Ese es el concepto actual de la iglesia. Vengo, no sé, qué sé yo, porque ella quiere que venga, para no tener problemas después, soportarla en la casa, vengo. Me siento cómodo, me empieza a gustar, los hermanos me tratan bien, qué sé yo. Me voy al mundo, cuando ya no la soporto, vuelvo y me voy al mundo, pero yo estoy seguro que Él me ama, porque a pesar de mí, siempre tú estarás, dice la canción. Fuiste llamado en realidad a seguir los pasos de Jesús, reconociéndolo como el Señor de tu vida para vivir para sus planes y propósitos.
Por eso, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios. Ok, en esa fe vive ahora para mí. Eso es ser cristiano. Por eso Pedro dice lo que se decía de Israel, ahora Pedro lo dice para la iglesia en 1 de Pedro 2:9. Vosotros, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, o sea, separado para Dios, separado para... La iglesia es mi herencia. Yo los amo a ellos, a todos los demás que no quieren, no quieren. Pero los que sí quieren, ellos son mi herencia, ellos son mi pueblo. Ustedes son pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que viva concentrado en mí mismo y Jesús me ama y a pesar de mí Él siempre va a estar? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Eso, hermanos, es ser iglesia. Eso es ser cristiano. Eso es seguir a Jesús. Es un cambio de vida rotundo. Es un cambio de amo. Ya no vivo para mí. No importa mi vida. Literal. No quiero decir no importa tu vida para que no se ofendan, pero dilo tú mismo de ti mismo. No importa mi vida. O sea, no es que la mía no importa. No digan ustedes mismos de ustedes mismos. A eso voy, porque me están mirando como si no importa tu vida. Díganlo ustedes mismos de ustedes. No importa, porque ahora soy cristiano. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. Listo. Estás en guerra contra las puertas del infierno ahora. Ser cristiano, hermanos, es un llamado a participar de la victoria de Jesús sobre la rebelión de este mundo. ¿Cómo tenemos victoria? Viviendo en fidelidad y rescatando almas del poder de Satanás. Salta podría ser un lugar que le podríamos llamar las puertas del infierno, con tanta actividad demoníaca, brujería, chamanismo y todo lo que hay. Por eso cuando Jesús lo envía a Pablo a la misión, Pablo mismo contando su propio testimonio en Hechos 26:16 dice, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me aparecí a ti, le dice Jesús, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Te voy a librar de tu pueblo, te voy a librar de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Sí? Lo envía fuera de Israel, a territorio que estaba bajo la sujeción de estos seres espirituales. Lo envía fuera de Israel a los gentiles. ¿Para qué, Pablo? Para que tú abras sus ojos, ahí lo dice, versículo 18, tú abras sus ojos para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y se conviertan de la potestad, de la autoridad de Satanás a la potestad de Dios y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y la herencia de los santos. Pablo no se convirtió y siguió congregándose cuando puede. Recuerden eso, porque no había colectivos, los domingos vieron que a veces se demoran y todo eso en los colectivos. No se convirtió ahí en el camino a Damasco, siguió congregándose cuando puede. Luego faltaba 3 meses y uno le preguntaba, ¿qué pasa? Sí, pasa que estoy pasando cositas, pero ya voy a volver, ya voy a volver. Bueno, dice el hermano, ya va a volver. Pasan 5 meses, cae un domingo, se va. Lejos de eso, Dios le dice, te envío ahora a territorio gentil, y vos vas a librar a las personas de la potestad de Satanás. La iglesia, ustedes, nosotros. Esto es ser iglesia, hermanos. Todo aquel que cada domingo asiste a una iglesia, pero sigue viviendo para sí mismo, sigue formando parte de la rebelión. No escuché ninguna amén, tampoco. ¿Se sintieron tocados? ¿Se están en la parte de la rebelión? ¿O? Lo vuelvo a repetir. Todo aquel que cada domingo asiste a una iglesia, pero sigue viviendo para sí mismo, sigue formando parte de la rebelión. No importa si paso todo el día escuchando alabanzas, si pongo la Biblia en alemán porque es de Lutero, qué sé yo, no importa. Si sigues viviendo para ti mismo, eres parte de la rebelión. Los cristianos fueron liberados del poder de las tinieblas y confiesan con sus vidas que Jesús es el Señor y se dedican a servirle. Literalmente, en obras, con decisiones concretas en situaciones concretas. Eso es el cristiano.
Y para poder vivir, o sea que ahí ven que Jesús ataca Génesis 6 primero. Nos queda una rebelión. Babel, ¿recuerdan? Génesis 11. Entonces va a Cesarea de Filipo y le dice, la iglesia va a destrozar la rebelión satánica. Espectacular. La iglesia va a ser mi instrumento, el instrumento de mi victoria en la rebelión del hombre con estos seres espirituales. Pero te tengo una muy buena noticia. Espero que todos salten de gozo y tiren las sillas arriba y se metan al bautisterio y una cosa, ¿sí? Dios no confía en vos. Gracias, hermano. Yo voy a predicar a Viole, tac, ahí. Todos los demás, rebeldes. Dios, capaz que no entendieron. Dios no confía en vos. Voy con vos, Viole. No confía en vos. O sea, cada uno se sintió como, ay, no, qué mal. ¿Por qué? Esto no es bueno para, me dijo el psicólogo, para mi, ¿cómo es? Autoestima. Es uno de los peores problemas, ¿no? Nuestra autoestima es muy alta. Dios no confía en nosotros. O sea, pero si Él nos encomendó esta tarea tremenda de atacar el reino de Satanás, es porque confía en nosotros, ¿verdad? No, en absoluto. No, nunca. Dios confía en Él mismo. Él tiene el poder. Él puede usar lo insignificante. Él usa lo que el mundo desprecia. Él confía en sí mismo. Cuando Él nos encomienda algo, Él está confiando en Él. Yo me voy a glorificar en Él. Para que la gente diga, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios? Es tremendo. Es tremendo lo que dice Dios en nosotros. Para poder vivir la vida cristiana, entonces el Señor, y aquí entramos a Pentecostés, nos prometió su poder, el Espíritu Santo. Él iba a ser nuestro poder en la fidelidad y en la guerra espiritual en la que estamos. Por eso Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? No una sensación linda donde lloro y me voy, pero sigo enojado con mi esposo. O sea, lloro aquí porque el Señor me ama, pero a mi hijo cerró mal la puerta y, ¿qué? ¡Giratoria la puerta! No, recibir es un poder que transforma tu vida, donde vas a poder ser fiel a Jesús y me seréis testigos. En Jerusalén, Tierra Santa. Judea, Tierra Santa. Samaria, Tierra San. Era una mezcla, Samaria. Y luego dice Jesús, hasta lo último de la tierra. Vayan, bendigan las naciones. Ustedes. ¿Qué pasa? ¿No acá ahora o no lo creen? Es como que no, yo prefiero ser una basura que el Señor ama y que no me usa. Este es el cristianismo normal según Jesús. Cristianos que viven bajo la autoridad de Jesús en el poder del Espíritu Santo en cada área de sus vidas. Por eso Hechos 1:4 dice que la iglesia esperaba o debía esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era? El Espíritu Santo. Y así llegamos a Hechos 2, donde en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, por eso cantamos, no sopla, aquí capaz que alguno no entendió, pero sopla, nos referimos a esto, que desciende el Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén porque se habían quedado de la Pascua. 50 días después estaba la fiesta de Pentecostés. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, miren esto, de todas las naciones del cielo. La respuesta del Salmo 82. Hereda las naciones, levántate. Moraban de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo, obviamente, se juntó, me salió como Jere, ¿no? Obviamente, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas, naciones. Eso, si no lo entienden, ¿qué será esto? Partos, medos, elamitas, lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en todas las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como convertidos, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Espectacular. Presta atención a algo, a ciertas cosas en este pasaje. Estaban todos unánimes juntos, dice acá, como en Babel. En Babel estaban todos juntos, tenían una sola lengua y todo eso. Dios desciende del cielo en el Espíritu Santo, como ocurre en Babel. Él desciende y dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Similitud. Tercero, las personas comienzan a hablar otras lenguas, como en Babel. ¿Se dan cuenta? Pero en este caso no era juicio, sino era restauración y victoria sobre la rebelión de Satanás y de su reino en Babel. Porque en Babel fueron esparcidos por todo el mundo bajo la autoridad de dioses rebeldes, pero ahora en Pentecostés todas las naciones bajo el cielo ya no buscaban hacerse un nombre como en Babel para ellos mismos, sino que comienzan a escuchar las maravillas de Dios. El plan es precioso, los lleno del Espíritu Santo y los envío a ustedes a recuperar las naciones. Yo voy a ganar en ustedes. Pentecostés revierte Babel y capacita a los cristianos para la victoria. Sin el Espíritu Santo tenemos en gran medida el cristianismo actual, donde el pastor tiene que dar consejería 4 horas y bueno, y lloran y me dicen gracias, qué sé yo, y luego, no yo solamente, los pastores, esos los líderes, y luego la gente se va y hace exactamente lo que dijimos que no haga. Es que no puedo. Sí puedes, porque ahora tienes el Espíritu Santo en ti. Jesús no exagera en sus promesas. Ustedes van a vencer las puertas del infierno, pero no en ustedes. Yo no confío en ustedes, yo confío en mi Espíritu Santo. Se los doy. Abundantemente fue derramado, dice Pablo en Tito 3, sobre ustedes. Así, ¡pum! ¿Quieren más? Pues más. ¿Quieren más? Más. ¿Quieren más? Quieren más. Por eso para los apóstoles era rarísimo vivir sin el Espíritu Santo y clamaban por la llenura del Espíritu Santo. Por eso después de amenazarlos en Hechos 4:29, continúan orando y dicen, mira sus amenazas, Señor. Conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Valentía, fervor, no los va a detener nadie. Mientras, Señor, extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Es una muy buena oración para los que saben evangelizar. Extiende tu mano. Entonces Dani está predicando y de repente se sana. Se levanta el paralítico. De ahí. No lo creen, ¿verdad? Me están mirando como... Extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Ven, ahora en el nombre de Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, valentía, claridad, firmeza la palabra de Dios. Entonces viene un ateo y dice, yo no creo eso. Lo siento por tu vida horrible, arrepentite. Pero yo quiero debatir que Dios no existe. Nietzsche dijo que iba a matar a Dios, quién era el que iba a sepultar a Dios. A mí no me interesa, tu vida es horrible, sos ateo, qué horrible tu vida. ¿Sos rebelde a Dios? ¿Cuánta gente se encuentran ustedes que dice, yo me congregaba, pero hace mucho me alejé? Entonces hay uno con mucho amor, empieza así como, bueno, pero mira que Dios te ama. Estás en rebeldía. No sos la víctima acá, sos rebelde. Él entregó a su hijo y vos lo rechazás. Denuedo, autoridad, poder. Ellos buscaban eso todo el tiempo. Y Pablo se sorprende después cuando viaja a Éfeso de que ciertos cristianos no hayan recibido el Espíritu Santo. Entonces llega Pablo a Éfeso y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Algo había notado Pablo, por eso le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído ya hay Espíritu Santo. Imagínense, bueno, dicen que Pablo era pelado, así que no se podía, pero capaz que las barbas, así, ¿no? Como, ¡oh! No entiendo. Te miré justo, pero... Pablo decía, recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Y en qué fueron bautizados? Él no comprendía un cristiano
que no esté en el Espíritu Santo. Era rarísimo. Y ellos dicen en el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo le dice, Juan bautizó para el arrepentimiento, para que el pueblo crea en el que iba a venir después, en Jesús. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. La primera iglesia, para la primera iglesia, hermanos, era inconcebible que los cristianos no sean llenos del Espíritu Santo. Era rarísimo, era como, uy. Y esa promesa de la llenura del poder de Pentecostés es para nosotros también. Esta mañana decíamos, las demandas de la fidelidad no menguaron con el tiempo, sus promesas tampoco. Siguen tan vigentes como ese día. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, es la clave para que podamos mantener nuestra fidelidad a Jesús y avanzar en victoria sobre este mundo. No puedes solo. No puedes sin el Espíritu Santo, mejor dicho. No puedes. No puedes, no se puede, jamás. Inténtalo, capaz que te sentís bien, alegre, pero hacer la obra espiritual que el Señor quiere, no puedes. No puedes luchar contra tu situación familiar. No puedes sin el Espíritu Santo. Pero para que no nos cortemos las venas, los cambiemos. Todo lo podemos en el Espíritu Santo. ¿No lo dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambiamos la mentalidad. No nos quedamos con el no puedo. Sí puedo, pero en el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Su mandato. Solo así vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a vivir fieles en este mundo. ¿Saben qué sigue después de ese mandato de ser llenos? ¿Saben qué sigue después en Efesios? Cómo ser papá, cómo ser mamá, cómo ser esposo, cómo comportarse como hijo, el jefe cómo tratar a los empleados cómo comportarse con el jefe. Uno esperaría como que, no sé, me voy a China y convierto desde el avión, ya comienzo a orar y se convierten en China. No, ni siquiera puedes guiar tu casa sin el Espíritu Santo. No puedes ser esposo sin el Espíritu Santo. Inténtalo. Mira tu barrio. Y ni les quiero preguntar cómo están en su matrimonio. ¿Son felices? Gracias, hermano. ¿Ven? Ni siquiera lo más básico. No puedes. No puedes. Sujétate a tu esposo, hermana. Y empiecen. Espero que explique qué significa sujetarse. Y empiezo. El Espíritu Santo puede en ti. Ama a tu esposa, esposo. Deja de ser un niño egoísta con 40 años. Vieron que a veces cuando llevamos al niño va así enojado porque no quiere ir a la escuela. Y a veces veo de esos niños de 40 grados, ¿no? Como que, quiere que vayamos al súper a comprar. Y yo está el tonto grande, dice mi papá. Ay, se supone que ya habías vivido más años, ¿no? ¿Qué haces todo berrinchoso y qué se pone? A mí no me gusta ir al súper. Pero lo disfruto, o sea, está ahí, el hombre va, ¿qué necesita mayonesa? Entro al súper, saco mayonesa, en cambio ella se pone a ver precios. ¿Lo necesitas? No, pero me gusta ver precios. Eso es un cortocircuito a mí. ¿Qué? O sea, no entiendo, no entiendo por qué miran cosas que no necesitan. Somos diferentes, ¿sí? El hombre y la mujer. Ni siquiera puedes hacer lo mínimo sin el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Honra a tu jefe mañana lunes. Llega y, bueno, no lo abrace porque es súper raro, pero trátalo bien, respóndele bien. ¿Qué tal? Ni un amén, ¿no? O sea, estamos súper... En el Espíritu Santo sí, se puede. Entonces, en Pentecostés, recordamos que tenemos el poder de Dios a nuestra disposición para vivir en fidelidad, amor y victoria en Jesús. Eso es Pentecostés. Fue hasta Cesarea de Filipo, yo voy a destruir todo. Y luego en Pentecostés, destruye lo de Babel, de todas las naciones. El plan es perfecto. Pone cristianos llenos del Espíritu Santo a todas las naciones y comienza a recuperar. Anhelo que se levanten misioneros. De acá sería... El punto de todo lo que venimos viendo es el siguiente. No pongas la mirada en ti, en tus fuerzas, en tus recursos, en tus planes. No sirven. En absoluto, no sirven. No se puede. Es patético, horrible, no se puede.
Se nos fue dado el Espíritu Santo porque solo en el poder del Espíritu Santo podemos ser cristianos. Confesarlo lo podemos decir todos. Me gusta ser cristiano, yo creo en Jesús. Eso es re fácil. Vivir la vida que la que Jesús quiere, Él como Rey, en el poder del Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo. Esto no es algo mínimo. El Espíritu Santo es la clave de nuestra adoración, de nuestra victoria, de nuestro poder, de nuestra fidelidad en este mundo. Por eso lo mencioné esta mañana, hubo un misionero que se llamó Jonathan Gofford, que tomó para sí mismo el pasaje de Zacarías 4:6. No es con ejércitos, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es el mensaje de Pentecostés. Jesús es el Señor. Ahora vive en el poder del Espíritu Santo. Sé luz en donde estás. Participa de la misión de Jesús de restaurar el mundo a la autoridad del Hijo de Dios.